Bueno, hoy vamos a repasar eh, algunas nociones que tienen que ver con el análisis de discurso. Vamos a ver el texto de Julieta Aydar, ¿sí? En el cual se hace una muy buena presentación, muy clara, de lo que es el análisis de discurso. También vamos a ver algunos elementos para el análisis del discurso político. Y por último vamos a ver nociones respecto al enunciador encarnado que se trabaja en el texto de Menguenot para finalizar la exposición. Vamos a compartir pantalla para acompañar la exposición con algún material. Eh, con los fines de poder hacer un poco más amena la presentación. Bueno, en esta exposición virtual, como dijimos, el plan trazado es comenzar por el texto de Julieta Aydar. Es un texto muy claro, muy importante, porque clarifica muchísimo respecto a qué es el análisis de discurso. La autora plantea que hay un campo de disciplinas que han estudiado el lenguaje, son las ciencias del lenguaje, eh, que tiene dos grandes bisagras, podríamos decir, o dos grandes pilares, que son la semiótica, que se desarrolló al calor de la teoría de los signos y la teoría de cómo conoce la realidad las personas por parte de Peirce a fines del siglo XIX, mitad del siglo XIX, fin del siglo XIX. Su obra obviamente se difundió a principios del siglo XX. Este estudio de los signos y de cómo el hombre conoce la realidad se llamó semiótica. La semiótica o estudio de los signos, semeion, de impronta peirciana, ha tenido distintos desarrollos. Hay una semiótica de la radio, una semiótica del cine, una semiótica de la danza. Y por otro lado, otra ciencia del lenguaje, otra disciplina, es la lingüística, fuertemente desarrollada a partir del curso Lingüística General de Saussure, una obra que se publicó una vez fallecido Saussure, en donde se esboza la ciencia que va a estudiar el sistema de signos de la lengua o lingüística, que implicó el estudio en una disciplina de la lingüística de la lengua, y luego va a existir una lingüística que va a tener como unidad de análisis a los textos, que se desarrolla en la década del 70 en Alemania. Estas dos disciplinas, la semiótica y la lingüística, ustedes ya la estudiaron en la materia. Hay textos en la unidad, en las dos primeras unidades que hablan de la teoría peirciana y de la teoría saussuriana. Y lo que dice Aydar es que del trabajo en conjunto de estas dos disciplinas ha nacido una interdisciplina que es en donde encontramos al análisis de discurso. Hay dos niveles o dos grados en los cuales las interdisciplinas surgen según la complejidad del objeto de estudio. Por un lado tenemos una interdisciplina de primer grado, con un objeto más sencillo, donde podemos encontrar la filosofía del lenguaje, a la sociolingüística, a la psicolingüística. Y luego hay unas interdisciplinas de segundo grado, con un objeto de estudio más complejo, en las cuales encontramos a la semiótica de la cultura, a la lingüística pragmática, que también vamos a ver algo de lingüística pragmática, es esa lingüística que estudia ya no la sintaxis, ya no la semántica, sino que pone el eje en el uso de la lengua.
eso que Saussure denominó habla. Y también encontramos al análisis del discurso aquí, en esta interdisciplina de segundo grado. Bueno, lo que dice Haider, ¿qué es el discurso? Haider va a decir que el discurso es una práctica social determinada, importante, porque está antes, durante y después de otras prácticas sociales, por ejemplo, ir al banco, por ejemplo, ir a votar, por ejemplo, tener una reunión eh, de negocios, ir a peticionar a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas prácticas, ¿sí?, necesitan de la producción discursiva, necesitan de la práctica discursiva. Si no, no se pueden realizar dado que vivimos en sociedad y que la práctica discursiva es aquella actividad transversal a todas las actividades sociales. Además de una práctica social particular, importante, el discurso es un conjunto transoracional, es decir, es una instancia que va más allá de la acumulación de oraciones, ¿sí? Tiene un sentido propio que va más allá del conjunto de oraciones. Las oraciones eran el límite de lo que había llegado a analizar en el marco de la lengua Saussure, ¿sí? La unión de signos lingüísticos de manera sintagmática generaban distintas oraciones, las oraciones eh, con un determinado contenido, una determinada semántica y punto. Bueno, el discurso va más allá del límite de las oraciones. ¿Mm? Este conjunto transoracional, con un sentido propio, es decir, un discurso tiene un sentido propio. Cuando le preguntamos a alguien, bueno, ¿de qué trata tal cosa? Esa persona nos va a decir, bueno, trata de esto. Bueno, ese sentido global es lo que hay que tener en cuenta, es decir, usando este ejemplo podemos entender que hay algo más allá del conjunto de palabras que componen un discurso, hay un sentido global. Este sentido global se relaciona con lo que ya se dijo y obviamente se va a relacionar con lo que se va a decir luego, con el juego interdiscursivo. Esto ya lo vamos a ver. Entonces, este conjunto transoracional que es el discurso obedece ciertas reglas de sintaxis, de vinculación entre los signos, tiene ciertas reglas semánticas que tienen que ver con el contenido de las palabras y tiene ciertas reglas pragmáticas, ciertas reglas de utilización. Además, este conjunto transoracional tiene reglas de coherencia. Un discurso va a poder hablar de una variedad de objetos discursivos no muy amplia, porque si no, el discurso va a perder, valga la redundancia, esta coherencia. El destinatario no va a entender de qué habla el discurso. Es un discurso que habla de política, pero también habla de astronomía, también habla de química, también habla de biología. ¿No es un poco extraño? Bueno, justamente esto tiene que ver con la coherencia, ¿sí? La temática de un discurso no puede ser muy amplia, sino que tiene que tener cierta pertinencia. Y esto se ve en los objetos discursivos a los cuales va a abordar, de los cuales va a tematizar, a los cuales va a construir. A su vez, todo discurso tiene reglas de cohesión, es decir, tiene que haber entre los distintos fragmentos de un discurso elementos como reformulaciones, como conectores lógicos que permitan ir eslabonando los distintos fragmentos del discurso para darle justamente esta cohesión, esta unicidad, ¿sí? A su vez, los discursos surgen en ciertas condiciones de producción y van a ser recepcionados también en ciertas condiciones de recepción. Va a circular entre estas condiciones de recepción, perdón, estas condiciones de producción y estas condiciones de recepción, y circulación va a implicar el desfasaje, del cual ustedes ya vieron algo con la teoría beroniana. Obviamente el discurso se va a componer de varias materialidades, no solamente es la lengua hablada o la lengua escrita, también puede haber imagen, también puede haber gestos, ¿sí? También puede haber imagen en movimiento, ¿sí? Si es un spot, por ejemplo, de campaña, es imagen en movimiento y la lengua hablada. Si es un afiche de campaña, va a haber imagen estática con lengua escrita.
Bien, nosotros dijimos los discursos se dan en una relación entre ciertas condiciones de producción y condiciones de reconocimiento, y hubo distintas propuestas teóricas que estudiaron esta relación entre las mismas. Hay distintas propuestas, tales como la que estudia la relación del discurso con la coyuntura, esto se ve en Robin, la teoría que estudió, la propuesta teórica de estudio de Liceo Verón, que busca ver la relación entre la gramática de producción y la gramática de reconocimiento, es esas reglas de relaciones de los discursos con sus condiciones de producción y con sus condiciones de reconocimiento respectivamente. Quienes van a estudiar las formaciones imaginarias, quienes van a estudiar la relación entre formación social, formación ideología y formación discursiva, que es lo que vamos a ver ahora, y obviamente las condiciones de posibilidad de la emergencia de los discursos, que es la propuesta de Foucault. Vamos a hacer un punteo más respecto a esto que decíamos que el discurso es una práctica social. Es una práctica social que está, dijimos, antes, durante y después de otras prácticas sociales, que permiten estas prácticas discursivas producir, transformar, reproducir la vida social, que están íntimamente relacionadas con la hegemonía y con el poder, porque tiene una función performativa, nos lleva a la acción, ¿sí? A través de la discursividad es que se llama la acción. A partir de estas prácticas discursivas es que se lleva a la acción a las personas. Son prácticas sociales y culturales, tienen distintas materialidades, como ya dijimos, y a su vez pueden generar tanto la reproducción de un orden social como los procesos de hegemonía, de resistencia y de lucha. ¿Sí? Bien. Subyacente a esta discusión de qué es el discurso, cómo se lo debe estudiar, cómo se lo debe analizar, hay un debate respecto a qué rol va a tener el sujeto en la producción discursiva. Y aquí van a aparecer dos posiciones clásicas, muy propias de las ciencias sociales en el siglo XX. Por un lado, una posición subjetivista que va a sostener que el sujeto es autónomo, que es libre, que es plenamente consciente de lo que dice y lo que hace, que es la fuente de las ideas y del discurso. Esta es una impronta más psicologista, donde el sujeto es activo. Luego va a haber una posición objetivista donde se va a sostener que el sujeto tiene un rol muy, muy acotado, el peso está puesto en las estructuras que condicionan a los sujetos, donde va a pesar lo colectivo, donde el sujeto va a ser pasivo, donde va a adquirir inconscientemente cierta ideología y va a producir cierto discurso, del cual él no es autor, no lo controla, ¿sí? Sino que solamente va a ser, en tanto sujeto no libre, un mero soporte que, valga la redundancia, va a soportar, va a ser el punto de apoyo de esa red semiótica, de esa producción discursiva social. ¿Sí? Esa producción discursiva social va a ir caminando por sobre los distintos soportes o sujetos y se va a ir desplegando, ¿sí? Socialmente a lo largo del paso del tiempo. ¿Sí? Esta idea de sujeto como soporte, ¿sí? Como mera espalda en la cual se va a apoyar la producción discursiva, me parece que es muy claro y nos permite entender de qué va esta posición objetivista. Ahora, lo que está diciendo Haidar es, bueno, son posiciones muy maniqueístas, habría que integrarlas, habría que generar una síntesis entre ambas, y ella propone partir de la posición objetiva, evidentemente entiende que hay cuestiones estructurales que pesan en la actividad de los sujetos, pero sin perder de vista esta capacidad productiva, cierto margen de autonomía que tienen los sujetos. No son sujetos no libres, sino que tienen un ámbito determinado de libertad que es lo que estipula o permite el peso de las estructuras sobre ellos. Esto es lo que nos va a terminar
dejando entrever qué sería la posición de Aidar. Bueno, hasta aquí lo que habíamos mencionado como puntos estructurales del texto de Aidar. No queremos dejar de mencionar una de las propuestas que invita Julieta Aidar a estudiar para pensar este vínculo entre el discurso, su producción y su recepción. Esta es la propuesta de estos tres autores franceses que van a hablar del discurso analizado desde la formación social, desde la formación discursiva y desde la formación ideológica. Una formación social es el concepto que va a permitir pensar cómo está estructurada una sociedad, básicamente a partir de un sistema productivo, de la presencia de ciertas clases sociales. Evidentemente es una impronta es teórica marxista. Esta, podríamos decir, bueno, la formación social es ese sistema productivo, esa forma de estructuración de la sociedad, las clases, cómo están relacionadas entre sí. Además, esa estructura económica va a tener una superestructura con ciertos aparatos ideológicos, con un sistema educativo, con medios de comunicación y con todos los aparatos ideológicos del Estado, como mencionaba Althusser. La formación ideológica, bueno, es parte de la superestructura. Aidar lo que realiza es retoma todo este debate que había entre dos posiciones respecto a la ideología, va a decir, bueno, hay que integrarlas, la ideología como falsa conciencia de la realidad y la ideología como, por otro lado, la ideología definida como una conciencia de los sujetos sobre la realidad. ¿Sí? El ejemplo que pone de formación ideológica en el medioevo es el del feudalismo, como un sistema de ideas, que va a ser soportado por diversas formaciones discursivas. ¿Qué es una formación discursiva? Bueno, es un conjunto de reglas respecto a qué se debe decir, qué no se debe decir, qué se puede decir, cómo se lo debe decir, quién lo puede decir, cómo lo debe decir y a quién se debe decir. ¿Sí? Estas reglas de producción discursiva son parte de las formaciones discursivas. Lo que va a suceder es que cada formación ideológica puede tener más de una formación discursiva. Entonces, la formación ideológica del feudalismo en el medioevo tuvo dos formaciones discursivas. El feudalismo estaba asentado en tanto formación ideológica con la religión católica. ¿Sí? Esa es la formación ideológica, el sustrato ideológico. Que iba a tener distintos vasos comunicantes con las comunidades feudales. Iba a tener una formación discursiva dirigida a la nobleza, ¿sí? La religión dirigida a la nobleza iba a ser transportada, transmitida por una formación discursiva, el discurso del alto clero, y a su vez la religión iba a ser dirigida a la plebe a través de otro vaso comunicante, a través de otra formación discursiva, que es la formación discursiva del bajo clero. Las dos formaciones discursivas, del alto clero y del bajo clero, iban a hablar de lo mismo, de la salvación de las personas en el más allá, del vínculo con Dios, pero iban a trabajar estos temas de distinta manera. Para el discurso del alto clero era la salvación en el más allá, en tanto nobleza, y para el bajo clero la sumisión a la nobleza, el sufrimiento en esta tierra para asegurarse la salvación en el más allá. ¿Sí? Bien. Ustedes van a tener un texto más adelante que trabaja en esta relación entre formación ideológica y formación discursiva, por ahí en un nivel no tan macro, y va a mencionar cómo la doctrina peronista, en tanto formación ideológica, tuvo dos formaciones discursivas en el mismo contexto
en el mismo lugar y en la misma época, en el mismo año, que es la crisis presidencial del 2001, donde asumen dos presidentes peronistas, de los 5 que asumen, dos son los que va a analizar Arnux, que es Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Duhalde luego, y va a decir cómo los dos, proveniendo de la misma formación ideológica, el peronismo, van a tener dos formaciones discursivas. Van a hablar de la doctrina peronista con dos imágenes de enunciadores distintos, van a relacionar esos tópicos del discurso peronista con distintos elementos históricos, van a armar una imagen de destinatario distinta, todo en la misma época, en el mismo lugar y con una diferencia de pocos días. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una formación ideológica puede tener dos formaciones discursivas distintas. Bien, con esto terminamos el texto de Haidar, el repaso breve, muy esquemático de Haidar. Y antes de pasar a ver el concepto de enunciador encarnado, hay que tener algunos elementos respecto a definiciones que van a ver o que ya están viendo en los textos, pero que es una especie de punteo, pequeño intento de diccionario, muy escueto, muy resumido, de qué son los elementos con los cuales estamos hablando, que muchas veces se habla y por ahí no los terminamos de definir. Entonces, ¿cuáles son las definiciones? Primero, partimos en el texto de Elementos para el análisis del discurso político con las dos grandes teorías de qué es la comunicación. Antes de preguntarnos por el sistema de la lengua, antes de preguntarnos por qué es el discurso, o simultáneamente a esas discusiones, estuvo la discusión de qué es la comunicación, básicamente. Por un lado vamos a tener un modelo desarrollado por Roman Jakobson, que es un lingüista susuriano, que se basa en el modelo, en un modelo de la ingeniería, del uso de la telefonía o del telégrafo, donde un discurso va de un punto de manera unidireccional dirigido a otro punto receptor. ¿Sí? Básicamente el modelo de Jacobson es este, donde un emisor activo dirige un mensaje unidireccionalmente hacia un receptor pasivo. Ese mensaje va a estar referido a un contexto, a una realidad determinada. Se va a utilizar un canal, puede ser el sistema de cables telefónicos, el aire, el papel si es escritura, y un código, una lengua, ¿sí? Un conocimiento de un código. Este es un modelo muy básico para analizar la comunicación. Fíjense, acá no está pensado el desfasaje, acá no están pensadas las condiciones de producción, las condiciones de reconocimiento, ¿sí? Un modelo muy básico que luego fue complejizado ya por Herbert Orecchioni, ya más cerca de la década del 80, donde Herbert dice, bueno, sí, hay un emisor, hay un receptor, pero el emisor no es una figura sencilla, porque si pensamos en una emisión televisiva, ¿quién es el emisor? El presentador, o también es, además del presentador, quienes están detrás de cámara, la producción, toda la preproducción. Bueno, de alguna manera son conceptos más complejos. Entonces, ella va a hablar de la instancia de producción y la instancia de reconocimiento o interpretación. Básicamente va a decir que un mensaje no se dirige desde un polo emisor a un polo receptor directamente y sin problemas en la comunicación. Hay, por un lado, al momento de la emisión de un mensaje, un proceso de codificación, donde se utiliza el código de la lengua o el código o el sistema de signos, el de la imagen, si es otro sistema de signos codificado, donde va a haber que codificar el mensaje, va a haber que utilizar ese código, va a haber que estructurarlo bien, y luego en la instancia de recepción se va a decodificar. Es decir, no es que hay un pasaje directo e instantáneo entre emisor, mensaje y receptor, sino que hay
frenos aquí, ¿sí? No es un proceso tan lineal. Puede haber un proceso de decodificación fallido, un proceso de decodificación exitoso, un proceso de decodificación en donde el receptor va a reinterpretar lo que se dijo. Bueno, acá en este modelo el código aparece disgregado, porque por un lado en la instancia de emisión van a existir las competencias lingüísticas, es decir, el conocimiento que hay sobre el uso de la lengua, pero no solamente sobre el uso de la lengua, aquello que acompaña el uso de la lengua, los gestos, por ejemplo, lo paralingüístico, y tanto en emisión como en recepción. Pues el receptor también tiene que conocer la lengua, tiene que conocer el código, tiene que conocer, ¿sí? Tiene que tener competencias de conocimiento de lo paralingüístico, entender qué significan los gestos, por ejemplo, ¿sí? El tono de la voz, la corporalidad, etc. A su vez, tanto quien emite un mensaje como quien lo recibe, tiene que tener un conocimiento cultural, un conocimiento que se va a llamar competencias culturales e ideológicas, ¿sí? Eh, si se si se puede codificar un mensaje desde lo ideológico, bueno, hay que conocer la ideología, ¿sí? Las determinaciones sí, que tienen que ver con lo psíquico, con lo psiquiátrico, con lo psicológico, ¿sí? Recuerden cómo se les censuraba la legitimidad del enunciador de los locos. Pero acá lo que nos está diciendo Kerbert Olekiorin es, esto pesa lo psíquico, lo psicológico, lo psiquiátrico en el momento de producir, en el momento de decodificar. Pesa mucho. Las restricciones del universo de discurso, acá encontramos el contenido, lo temático, el género discursivo, el escenario en el cual se emite un mensaje, el escenario en el cual se lo recibe. ¿Sí? El género, recuerden que era ese tipo estable de enunciado en lo temático, retórico, estilístico. ¿Sí? Te impone ciertas reglas. Yo no puedo decir cualquier cosa cuando estoy exponiendo en una clase. Me puedo ir de tema. ¿Sí? No, va a haber una forma de relacionarnos entre quien habla y quien escucha, porque son reglas que impone el género, ¿sí? Estas reglas van a restringir lo que se va a decir, porque recuerden, el género son tipos estables de enunciado en lo temático, además en lo retórico y estilístico, ¿sí? Obviamente van a pesar también en la codificación estas restricciones en lo temático, en la escena, en lo genérico, y la apuesta de Kerbert es poder construir modelos de producción y modelos de interpretación de los mensajes. Vieron que esto ya es mucho más complejo. Se parece este modelo ya un poco más a lo que nos viene hablando Verón, de las instancias de producción, de la instancia del receptor, del reconocimiento, perdón. Lo que Verón, esto quiere decir, no nos va a hablar de un emisor, de un receptor. Va a hablar de la instancia de producción de un discurso, de la instancia de recepción, de las condiciones de producción, de las condiciones de reconocimiento. Perdón, Verón habla de las condiciones de reconocimiento, de las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento. No habla de receptor, habla de reconocimiento, no habla de emisor, habla de producción. Ya es más complejo, habla del desfasaje de la circulación. Este modelito no habla de la circulación. ¿Sí? Bueno, también el concepto de signo, el concepto de mensaje, el concepto de texto, el concepto de enunciado y de discurso son importantes. No quiero que perdamos mucho más el tiempo con esto, pero básicamente decir, el signo fue pensado tanto por Ferdinand de Saussure como por, simultáneamente, paralelamente, sin conocerse, por Peirce. ¿Sí? Cada uno en distintas geografías sin conocerse entre sí, pero contemporáneos. El signo, podemos decir de forma resumida, es algo que trae al presente algo que ya no está. El signo es aquello que ocupa el lugar de otra cosa que no está. Si yo quiero hablar de un evento pasado, es eso que ya no está. ¿Sí? Ese recuerdo que ya, de un evento que ya no está. Si yo pienso en eso que pasó hace 15 años atrás, por ejemplo, en mi fuero interno, estoy utilizando signos. Y si a su vez yo quisiera contarle a alguien que me acordé que hace 15 años pasó tal suceso y lo describo, estoy utilizando la palabra, estoy utilizando signos que traen al presente algo que ya no está y que lo reemplazan. Reemplazan una ausencia. ¿Sí? Las personas necesitamos de los signos para hablar de aquello que ya conocemos, de aquellos eventos pasados
y traerlos al presente es actualizarlos cuando los pensamos, cuando los utilizamos en un diálogo, cuando los comentamos, cuando lo volvemos tema de conversación. Entonces, el signo es algo que ocupa el lugar de algo, de otra cosa que no está, en algunos aspectos. Básicamente esta es la definición de signo. Si pensamos el signo en Saussure, el signo tiene es como una moneda de dos caras, donde hay el signo es una huella psíquica compuesto por una cara de esa moneda que está en la psiquis, que reemplaza el concepto, que es el significado, y otra huella psíquica que reemplaza un sonido o una palabra escrita, que es el significante. Estas son dos formas, no sustancias, que se interrelacionan en el signo lingüístico de manera arbitraria, necesaria, no natural. Y podríamos decir, bueno, este signo nos va a permitir referir a algo que no está, ¿sí? A un objeto. Por eso Barthes va a decir, bueno, el concepto de notación es un concepto que permite vincular el signo lingüístico con un objeto de la realidad, al cual hace referencia, ¿sí? Pero a su vez nos va a dar dos definiciones que va a permitir pensar no solamente los signos lingüísticos, sino los signos no lingüísticos. Por ejemplo, los signos de la moda, el merchandising, los productos comerciales en general. La imagen, etc. Va a hablar del concepto de connotación. Es un concepto muy interesante porque la connotación ocurre cuando un signo lingüístico con su significante, con su significado, va a actuar como significante de un significado, un conjunto de significados aludidos, pero no explicitados, sugeridos, connotados. ¿Sí? Si yo escucho hablar a alguien usando refranes con una tonalidad más parecida a lo gauchesco, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, bueno, esa persona puede estar hablando de X tema, cualquier tema, no sé, de cómo está el día, pero connota, ¿sí? Un significado no dicho pero aludido, sugerido, que es esta persona es una persona de costumbres campestres, es una persona que se identifica con la ruralidad. Esto no está dicho, está sugerido, está connotado, ¿sí? Cuando Perón en la obra de los pueblos comienza, antes de exponer en ese libro sus tesis, cita al Martín Fierro, lo que está haciendo es intentando connotar que ese enunciador, Juan Perón, está identificado con la nacionalidad, con lo gauchesco, con esa literatura que nos ha marcado en tanto identidad nacional o que se ha intentado que sea, ¿sí? Una identificación con lo nacional, para mostrar, ¿sí? La necesidad de revalorizar lo nacional en un contexto, ¿sí? De universalismo, de dominación, de explotación de los pueblos eh, por parte de las naciones imperialistas. Bien, esto es lo connotado, ¿sí? Es cuando leemos Madame Bovary, ¿sí? De Gustave Flaubert. Hay una historia de que es la de Madame Bovary. Bueno, eso es lo denotado, pero lo que connota ese libro, bueno, connota lo propio de la literatura francesa, que ese libro es un exponente de lo francés, de la literatura de Francia, entonces eso es lo connotado, hoy, eso es lo que connota. El metalenguaje es distinto, porque en el metalenguaje un signo, con su significante y su significado, es el significado de un segundo signo, un segundo lenguaje que lo habla. Es la reflexión de la lengua sobre sí misma, cuando se explica algo, cuando se intenta hablar, ¿sí?
de algo, es cuando la semiótica estudia otro sistema de signos, por ejemplo, el sistema de signos de la moda. ¿Sí? Dice Barthes, bueno, ahí la semiótica es un segundo lenguaje que va a tomar como contenido, como significado, otro sistema de signos, otros signos, por ejemplo, los vestidos de la moda. Es el proceso inverso a la connotación. En la connotación lo que sobra, lo excedente, es un significado sugerido. En el metalenguaje, ¿sí? Lo que sucede es que hay un conjunto de significantes, que son los metalingüísticos, que toman como contenido signos, ¿sí? Sobre los cuales van a hablar o van a tematizar. Por otro lado aparece el concepto de enunciado. Este concepto de enunciado se encuentra en un post-Saussuriano como es Bakhtin. Bakhtin va a intentar estudiar esa faceta social del uso de la lengua, que es el habla, y va a decir, bueno, la comunicación discursiva, ¿sí? Tiene como límite o como unidad de análisis no las oraciones, ¿sí? Sino los enunciados, ¿sí? Acá ya hay una primera aparición del concepto de enunciado, ¿sí? Por parte de un autor post-Saussuriano. El otro autor post-Saussuriano que va a hablar de enunciado es Émile Benveniste, que va a sostener que el uso de la lengua por parte de las personas, esto es la enunciación es el proceso de utilización de la lengua, genera como productos enunciados, ¿sí? Los enunciados son los derivados, los productos del uso de la lengua. Ya Bakhtin y Benveniste nos van a decir que lo que debe estudiar el análisis de la lengua son oraciones, sino unidades mayores, que son los enunciados, que están constituidos por oraciones pero lo trascienden. Los enunciados para Benveniste van a constituir, ¿sí?, los discursos. Y los discursos tienen un sentido global que va más allá del contenido de cada una de las oraciones que constituyen el enunciado. ¿Sí? Sentido global, que es el que hay que poder captar. Y los discursos se relacionan entre sí, ¿sí?, con los discursos ya dichos y con los que luego van a retomar ese discurso que se está enunciando. Bien, lo que nos va a decir Benveniste es que a partir del estudio de los enunciados podemos reconstruir la instancia de enunciación, la instancia de producción de los discursos. De una manera muy similar, Verón nos va a decir, a partir del análisis de los discursos vamos a poder reconfigurar, rearmar, reconstruir la instancia de la producción de esos discursos, ¿sí? Es decir, es una relación de producto a proceso. Partiendo del producto, analizo el proceso. Partiendo del enunciado, analizo la enunciación. Partiendo del discurso para Verón, reconstituyo la instancia de producción discursiva o las condiciones de producción discursiva. Bien, por otro lado, en la década del 70 aparece otro concepto distinto al de enunciado, distinto al de mensaje, distinto al de signo. El de mensaje yo no lo mencioné recién, pero ya lo vimos con Kerbrat Orecchioni, lo vimos con Jacobson, ¿sí? Es un concepto distinto al de signo, distinto al de enunciado, distinto al de discurso y distinto al de texto. El texto es una unidad de análisis desarrollado por la lingüística textual en Alemania en la década del 70, donde se va a sostener que el texto es un conjunto transoracional sometido a ciertas reglas, ¿sí?, de coherencia, de cohesión. Ya explicamos que la coherencia, que tiene que ver con los objetos discursivos, con la cohesión, que tiene que ver con la unificación entre los distintos fragmentos que componen un texto. Obviamente el texto además va a tener un grado de informatividad, va a transmitir información, va a tener una situacionalidad, va a suceder ese texto en cierta situación, va a tener
o no una aceptabilidad por parte de los destinatarios, va a tener también una relación intertextual, es decir, una relación con lo que es los textos ya producidos. ¿Sí? Ningún texto se produce de la nada. Esta posición no subjetivista es la que reina en todas estas teorías. ¿Sí? El sujeto no es la fuente absoluta de la idea, sino que retoma lo ya dicho. ¿Mm? Por eso la relación intertextual es muy importante. Después vamos a ver el concepto de interdiscurso también, es muy importante. O esta idea de que todo discurso es el reconocimiento de un discurso ya producido. Bueno, acá la posición subjetivista queda totalmente desdibujada. Bien. Dicho esto, podemos hablar de otra teoría que también va a alimentar el análisis de discurso, que es la retórica o las teorías de la argumentación luego, que hay un antecedente muy importante en la antigüedad, ¿sí? En el texto de la retórica de Aristóteles, donde Aristóteles va a dejar de preocuparse por la verdad de lo que se dice para preocuparse por cómo se puede persuadir a los destinatarios de lo que se dice, al auditorio. Es decir, cómo argumentar para ser creíble. ¿Sí? Acá ya no importa la verdad, importa, ¿sí?, cómo hacer para ser creíble. Y Aristóteles va a hablar de tres tipos de pruebas. Va a hablar de las pruebas del logos, que tiene que ver con las pruebas vinculadas a la razón. Va a decir que también ayuda a la argumentación otro tipo de pruebas que tiene que ver con la imagen de quien toma la palabra. Esto es el etos. Y también con otro tipo de prueba que es el patos, que tiene que ver con las emociones. Que ya vamos a ver algunos ejemplos de análisis discursivo a partir del patos. En otra clase que van a tener. Bueno, va a decir, cuando se compone un discurso retórico, primero hay un proceso de selección de los argumentos, esto es el inventio, luego está la dispositio, que es cómo se van a ubicar los distintos argumentos, las distintas pruebas, luego está la alocución, la elocutio, ¿sí? Va a estar la actio, que tiene que ver con la gestualidad, va a existir también la memoria, que tiene que ver con las distintas reglas mnemotécnicas y cómo se va a ir reflexionando luego sobre lo que se dice. Básicamente en la dispositio se van a ordenar los argumentos para que en el inicio del discurso se empiece conmoviendo el auditorio, luego se pasa a la razón o a la argumentación racional y al cierre del discurso se lo termina conmoviendo. En la dispositio, la primera etapa, que es para conmover, está el exordio, ¿sí? Aquí quien toma la palabra busca empatizar, podríamos decir, con el auditorio. Se usan preguntas retóricas, utiliza un lenguaje afín al auditorio, utiliza la segunda persona para dirigirse al auditorio, busca conmover, caer bien. Luego está la partitio, que puede aparecer o no, donde quien toma la palabra va a mencionar las distintas partes del discurso. Puede no estar la partitio. Se pasa, si no está la partitio, se pasa del exordio a la narratio, que es básicamente el uso del relato, ¿sí? Ya acá estamos en el plano del razonamiento. La confirmatio, donde se van desplegando los argumentos y las pruebas. También aquí estamos en el plano del razonamiento. Puede suceder que exista también otro fragmento que es el altercatio, que es donde se busca refutar la palabra de otro, y el epílogo, el cierre para conmover. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, para enmarcar de dónde viene esta idea de etos como prueba utilizable en la argumentación. Y aquí encontramos a Maingueron, que es un autor francés, que va a hablar del enunciador encarnado, donde el concepto de etos, ¿sí?, es muy importante. Lo que va a decir Maingueron es esta definición retórica aristotélica
ponía el eje en la argumentación racional, a partir del uso de la razón, y en el uso de la palabra, ¿sí? Escrita o dicha. Lo que dice Mengenau, bueno, en este contexto de comunicación audiovisual, de Internet, etc., no habla de Internet, habla de la comunicación audiovisual, es muy importante tener en cuenta otros signos que no son los dichos ni los escritos, sino que los signos vinculados a la corporalidad, a la gestualidad, a la imagen. Entonces, va a ampliar el concepto de etos para permitir entender este concepto. Este concepto etos es la imagen del enunciador que da de sí mismo, que es muy importante la argumentación, porque la imagen del enunciador, ¿sí?, es una prueba importante para convencer. Yo te creo o no te creo, según la imagen que tenga el enunciador, más allá de los argumentos. Entonces, pues los argumentos pueden ser buenísimos, pero si la imagen del enunciador no acompaña, bueno, hay una argumentación fallida quizá, ¿sí? Sin éxito de persuasión. Entonces, el concepto de etos lo va a trabajar de esta manera Mengenau para vincularlo con los signos verbales, pero también con otros tipos de signos, la imagen, la gestualidad, la corporalidad, y va a vincular el etos a la idea de garante, ¿sí?, que son la imagen que construye el enunciador, ¿sí?, apalancado en las determinaciones físicas, psicológicas o psíquicas a partir de ciertos estereotipos. Por lo tanto, el garante, ya vamos a ver un ejemplo con un candidato francés en la elección del 2007, ya lo vamos a ver, pero es esta imagen, ¿sí?, que acompaña al etos a partir de lo psíquico, lo físico. Ahora lo vamos a ver. Podríamos decir, entonces, que el etos se compone a partir del etos que se produce en el discurso, pero también hay un etos prediscursivo. Los dos van a trabajar, ¿sí?, de manera convergente. Es decir, si yo estoy escuchando el discurso de determinado dirigente político, bueno, yo ya sé quién es, tengo una imagen construida de ese dirigente, o la sociedad tiene una imagen construida de ese dirigente, y esto va a vincularse con la imagen que va desplegando de sí mismo a medida, ¿sí?, que despliega su discurso. Bueno, pensemos el caso de alguien que es nuevo en la política, ¿sí?, que tiene que construir un etos prediscursivo, ¿sí?, porque no lo tiene. Entonces, con lo primero que nos vamos a topar es con lo que dice, con el etos discurso, con la imagen de sí que va a intentar mostrar en el discurso. Entonces, va a ser muy difícil la tarea de ese enunciador, ¿sí?, porque a medida que hable, me cae bien o me cae mal, y después paso a escuchar lo que dice. No tengo referencia a esa persona, no sé si creerlo o no, ¿sí? Fíjense todo el trabajo que hizo Milei en el 2015, 2016 para instalar una imagen de enunciador, ¿sí? Y hoy cuando habla se apalanca en esa imagen ya construida, ¿sí? Fíjense otro ejemplo. Nuevos candidatos que no son conocidos, ¿sí? Bueno, la imagen que van construyendo, no sé, Alejandro Kim, que tiene un conocimiento intermedio, ¿sí?, cada vez mayor como legislador o candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Es distinto la situación, por ejemplo, de Yamil Santoro, el otro día lo veía en un streaming, por ahí no es tan conocido. La candidatura del director técnico Lombardi, bueno, ya tiene un etos prediscursivo construido, es mucho más fácil para él hacer campaña, ¿sí? Bueno, después va a tener que mostrar una imagen de sí vinculada a la política, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de candidato se muestra? ¿Candidato de la gente? ¿Candidato más estudioso? ¿Un candidato más sofisticado o no? Bueno, volviendo a los conceptos,
el etos discursivo engloba tanto el etos dicho como el etos mostrado. Y lo que dice Mengueno es, no tiene que intentar construir la imagen, el enunciador, tanto a partir de hablar de sí mismo, sino a partir de lo que muestra. Si un enunciador habla mucho de sí mismo, busca construir una imagen muy fuerte de sí mismo, por ahí queda como alguien muy soberbio, que solamente habla de sí, no habla de aquello que es el objeto discursivo, ¿sí? Entonces, tiene que decir un poco, pero también tiene que mostrarse la imagen del enunciado, para ser exitoso el etos discursivo. Entonces, como decíamos, el etos discursivo es la imagen previa del enunciador, el etos discursivo es cómo se construye la imagen de sí mismo a medida que va desplegando la enunciación. Con el uso de gestos, con lo que dice, con los tonos, con los estilos. Hablamos ya antes del garante, ¿sí? El garante es, ¿sí? Una construcción del enunciador en su texto de carácter perceptible, se puede percibir, ¿sí? Tiene una corporalidad, a su vez, que acompaña el carácter. Es decir, como decíamos antes, el garante, ¿sí? Que es esa imagen estereotipada construida, se construye a partir de una faceta psíquica que tiene que ver con el carácter y con una faceta más física que tiene que ver, ¿sí? Con la corporalidad. Porque dijimos que lo que hace Mengueno es retomar el concepto de etos para complejizarlo y poder analizar aquello que no es solamente verbal, que tiene que ver con la imagen, con lo corporal, con lo físico, ¿sí? Así que esta idea de garante, ¿sí? De enunciador como garante de la enunciación, se construye desde lo psíquico, pero desde lo físico también, desde lo corporal, ¿sí? Por ejemplo, pone como ejemplos de garantes, en tanto estereotipos, representaciones sociales estereotipadas, la idea de el sabio, el ejecutivo, ¿sí? Piensen a Moreno, a Guillermo Moreno, como enunciador, que es garante de lo que dice a partir de la idea de alguien que ya vivió mucho en el peronismo, ¿sí? Ese concepto de Moreno tener razón, trabaja un poco sobre esta idea, de este estereotipo, esta imagen que es el garante de lo que dice, ¿sí? Este ethos. Una persona que tiene un conocimiento, que sabe de economía, que sabe de lo que dice, que tiene una experiencia de gestión, ¿sí? Que tiene un análisis geopolítico, ¿sí? Que sus seguidores dicen aciertan los diagnósticos. Piensen la idea del Ejecutivo con este intento está esbozando Rodríguez Larreta, esta comparación con el uso de la polera de Steve Jobs y la idea del uso de la planificación, de un enunciador plenamente racional, obsesivo por el trabajo. Bueno, la idea del Ejecutivo como garante, como estereotipo garante de lo que dice, de lo que propone y de su propuesta electoral en estas elecciones porteñas. Entonces, ahí tenemos la idea de garante. La idea de garante se acompaña también para construir etos con la idea de mundo ético, es decir, con las situaciones, con el imaginario que habilita un determinado enunciador. ¿Sí? El científico, bueno, el mundo ético del científico, ¿cuáles son? Las conferencias, el laboratorio, la biblioteca. Ese es el mundo ético que habilita, ¿sí? Ese enunciador, que ayuda a construir esa imagen de sí mismo del enunciador, ¿sí? Desde este mundo ético, desde estos espacios que frecuenta, de estas situaciones recurrentes, a su vez, junto a la idea de garante. A su vez, el etos se construye no solamente por esta imagen de sí mismo, sino que el etos se construye en cierta escena de enunciación. La escena de enunciación se desglosa en tres tipos de escenas. Una es la escena englobante, que tiene que ver con el tipo del discurso. Recuerda, el tipo de discurso político es ese discurso producido por esas instituciones, que son los partidos políticos, y dirigido a esos
destinatarios que son los pro, los para y los contradestinatarios. El destinatario es dividido en tres. El discurso publicitario es otro tipo de discurso, que lo elaboran las empresas comerciales y se dirige a un destinatario que es único, que es el destinatario que hay que convencer, que es parecido al paradestinatario político. Pero no hay un contradestinatario en el discurso publicitario. Ninguna empresa publicita hostigando a los compradores de la otra marca. No hay un contradestinatario en publicidad. ¿Sí? Todo destinatario es una especie de paradestinatario. En el discurso periodístico tenemos otro tipo de discurso, producido por las empresas periodísticas y dirigida a un destinatario que es el ciudadano argentino que busca conocer la realidad de su país, que es muy parecido al predestinatario. Quien compra un diario y lee el diario o escucha una estación de radio, bueno, comparte el régimen de creencias con ese diario, con esa determinada programa radial o estación radial. Entonces, bueno, este es el marco, ¿no? Es la escena englobante, ¿sí? Si es un discurso político, un discurso publicitario, un discurso periodístico. Ahora, dentro de cada uno de estos tipos de discursos, dentro de cada uno de estos tipos de escena englobante va a haber una escena genérica, ¿sí? Entonces, dentro del tipo de discurso político puede existir el género discursivo de el panfleto, puede existir el género discursivo de el volante, de la plataforma de campaña, del manifiesto, ¿sí? De las bases partidarias. Puede ser un género en el discurso político que puede ser el de las asambleas, el de los plenarios, el de los congresos partidarios, ¿sí? Cada género, decíamos, cada género discursivo es un tipo estable de enunciado en lo temático, retórico, estilístico, impone reglas sobre lo que se dice, cómo se dice, a quién se le dice, cómo se dirige a ese destinatario. Y entonces, obviamente, no son las mismas reglas para tomar la palabra en una asamblea de trabajadores que en un plenario de un partido o a quien le toca cerrar el congreso de un partido, ¿sí? Y por último está la escenografía, ¿sí? La escenografía es la escena de habla, que no es el marco, que no depende del género, sino que lo va a ir construyendo a medida que se habla. La escenografía puede variar, por ejemplo, en un sermón religioso, el enunciador puede elegir la escenografía. Una escenografía de un profesor, una escenografía de un profeta, una escenografía de alguien amistoso. Bueno, eso va a ser decisión del enunciador. Eso va a construir la escena del habla o escenografía. Podríamos decir, el etos, la imagen de sí que construye quien toma la palabra, va a necesitar o se va a poder analizar no solamente de lo textual, sino de lo extratextual, de todas las imágenes, los gestos, la corporalidad. Va a tener en cuenta entonces lo verbal y lo extraverbal. Va a tener en cuenta esta escena enunciativa, con esta escena englobante, genérica y la escenografía, va a tener que ver con el mundo ético y va a permitir pensar la adhesión a los argumentos dichos, no solamente de una matriz racional, argumental, lógica, sino a partir de la adhesión por la afinidad, por la identidad, por sentirse conmovido por parte del receptor. Es una definición que va más allá de una idea racionalista, sino que también tiene en cuenta otros factores, además de lo lógico, al momento de persuadir. Ejemplo de garante es este candidato de las elecciones francesas, candidato a presidente, en 2007, ¿sí? José Bové, candidato que terminó quedando muy bajo, sacó un 2% en esas elecciones, que las ganó Sarkozy, ¿sí?
entiendo que Sarkozy era del sucesor de Chirac, o sea, era del mismo partido de Chirac, eran, si no tengo mal entendido, continuaban la línea de Gaulle. Este es un candidato, José Bové, que participó de esas elecciones, no ganó obviamente, y se presenta, dice Mangueno, es un caso interesante porque era alguien extrapartidario. Comenta algo que no hemos podido encontrar, pero dice el volante de presentación, ese es el género discursivo, volante, era la imagen de este candidato, de José Bové, acompañado de ciertas de estas palabras. Sindicalista, campesino, militante altermundista, ciudadano comprometido. No pertenezco a ningún partido político. Esto era lo que decía, eran todos sustantivos que también pueden funcionar como adjetivos, y aclaraba, no pertenezco a ningún partido político. Y decía, la imagen tenía, lo presentaba él con un suéter de lana, con una camisa, con bigotes, con un fondo celeste, azul, cielo, porque José Bové era un ingeniero agrónomo que luego había estudiado filosofía, que en la década de los 80 había intentado construir sindicatos de trabajadores, de campesinos rurales, que tenían posiciones ambientalistas, anti-globalización, y lo que dice Mengueno es que José Bové, cuando se presenta como candidato a presidente, mostraba una imagen de garante a partir de la confluencia de tres etos, de tres imágenes de sí mismo. Por un lado, la idea del campesino, ¿sí? Por eso la vestimenta, acá en esta imagen de un acto partidario seguramente se ve el uso del pullover y de la camisa, el pullover arremangado, fíjense, es un símbolo de alguien que está trabajando, remangarse. El etos del líder combativo, del sindicalista de izquierda, el uso de los bigotes remite dice Mengueno, a las imágenes de líderes sindicales franceses. Y en esta imagen no se ve, pero en el afiche de presentación se ve un cielo azul, y remitía a esta imagen de sí mismo que intentaba mostrar de un líder ecologista preocupado por el ambiente y por las generaciones futuras. En esta imagen, fíjense, de fondo está difuminado algo que pareciera ser, ¿sí?, una flor, ¿sí? O sea, elementos más vinculados a la naturaleza. ¿Será una flor? Bueno, eso queda la duda. Después habrá que seguir indagando, pero si fuera así, si fuera una flor esto, condice con estas imágenes que intentaba mostrar José Bové en su campaña presidencial. ¿Sí? Y estos se acompañaban por estas palabras, ¿sí? Sindicalista campesino, militante intermundista, ciudadano comprometido, no pertenezco a ningún partido político. Alguien que venía de la sociedad civil por fuera de la política, que ya era conocido y que se presentaba a elecciones. ¿Sí? El garante, ¿sí?, era esta imagen ya construida. Bueno, con esto terminamos, ya repasamos el abordaje de Julieta Aydar de lo que es el análisis de discurso, espero que haya quedado claro. Repasamos los elementos o nociones básicas que hay que tener en cuenta para poder abordar estos materiales, estos textos más teóricos, y entre ellos analizamos el concepto de signo, el concepto de mensaje, el concepto de enunciado, el concepto de discurso, el concepto de texto, también una introducción a la retórica de Aristóteles, a las pruebas, no solamente basadas en la argumentación, basadas para la argumentación en lo lógico, sino también en las emociones y sobre todo en la imagen del enunciador, el concepto de etos, como imagen de sí mismo del enunciador, y vimos un texto donde trabaja y complejiza el concepto de etos, que es el de Mengueno, que recién terminamos de ver.
Muchísimas gracias, éxitos en el examen y este es contenido no obligatorio para el examen siguiente de la materia Análisis de Discurso Político en la carrera de Ciencia Política. Muchísimas gracias.